¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Qué bueno que podemos empezar juntos la mañana y la semana con toda la información importante. Como siempre, hay muchísimo ocurriendo y yo tengo esa información lista para ti. Así que vámonos juntos. Pero déjeme regresar a México y hablarle de esto que pasó en Michoacán, donde las fuerzas federales detuvieron a Poncho La Quiringa, este señor Alfonso N., presunto líder del Cártel de los Reyes, que no es un cártel, es una célula delictiva que integran los Cárteles Unidos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que contaba con una orden de captura por secuestro y motín. Las autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta $5 millones para quien diera información que llevara a su arresto. Es requerido por conspiración de drogas y tráfico de armas. Se le relaciona con el control de pistas de aterrizaje que transportan cocaína desde Colombia hasta Michoacán. Le atribuyen también los ataques a militares con drones allá en Cotija el año pasado. Lo ubican como un aliado de Juan José Farías, el abuelo, líder del cártel de Tepalcatepec. Integrantes del grupo criminal, después de esta captura, hicieron narcobloqueos en distintas carreteras, pero bueno, ya después pudo restablecerse la circulación, pero hicieron pues lo que siempre, ¿no? Poner vehículos bloqueando, incendiarlos. Este señor fue trasladado junto a 2 de sus colaboradores a la Fiscalía General en la Ciudad de México. Así, el traslado. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció esta captura. Destacó la cooperación bilateral, explicó que su detención demuestra que los delincuentes no tienen dónde esconderse y aplaudió también el arresto de Ramón Ángel N., alias el R1, presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Así que, pues imagínese, ¿no? Donald Trump diciendo, México no es amigo de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en México destacando la relación bilateral. Pero ya que menciono al R1, la dirigencia de Morena negó que él haya sido militante del partido. Aclaró que su hermano, Roldán Álvarez, exalcalde de Apatzingán, sí fue militante de Morena, pero lo expulsaron en noviembre del año pasado. Aseguran que estaba vetado porque estuvo vinculado con el Michoacanazo. ¿Se acuerdan ese operativo en 2009? Donde detuvieron alcaldes y a funcionarios estatales. Por lo pronto, la Fiscalía General informó que un juez dictó prisión preventiva contra el R1 y uno de sus cómplices, Jesús N., y los trasladaron al Altiplano, en el Estado de México. El líder del grupo de los Rs fue señalado, sí, como el autor intelectual del crimen contra Carlos Manzo, pero lo recluyeron por posesión de drogas, cartuchos, portación de armas. Y bueno, pues en medio de toda esta detención, la hoy alcaldesa de Uruapan, viuda de Carlos Manzo, Grecia Quirós, recordó a su esposo. Se cumplieron 9 meses de su asesinato y bueno, pues le dedicó un mensaje donde destacó su labor como luchador social. Dijo que sacudió a muchos, incomodó demasiado. Destacó que ella va a seguir con la lucha iniciada por Manzo. Y el Senado abrió un micrositio para recibir observaciones y propuestas sobre la iniciativa de ley para prevenir, investigar y sancionar feminicidios. Del 1 al 9 de agosto pueden recibirse propuestas. Se va a discutir en el próximo periodo de sesiones, así que bueno, si es un tema al cual quisieras aportar, pues ahí está esa posibilidad. Por otro lado, están los lineamientos para la protección de las audiencias. Este tema, presentado por el gobierno federal y que ha causado una gran polémica por la ambigüedad de algunos de sus puntos que podrían derivar, pues eventualmente, en censura. Ya Jorge Romero del PAN ha señalado esta preocupación de que el gobierno quiera criticar a los medios. Desde el PRI también hay voces que plantean lo mismo, pero Morena defendió estos lineamientos, rechazó las acusaciones de la oposición sobre la posibilidad de que haya censura, recalcó que lo que se busca es garantizar el derecho del pueblo a estar informado, que antes se normalizó la propaganda disfrazada de noticia y bueno, pues que ahora se obligará a que los contenidos sean más claros. O sea, parte de los lineamientos
de esto que se ha planteado desde el gobierno federal es que, por ejemplo, en un espacio informativo habrá que ser muy específicos y decir, esto es una noticia, esto es una opinión, esto es... va a ser complicado, me imagino, ¿no? Si yo estoy compartiéndole una información y hago inmediatamente después un comentario que es mi opinión, tendré que aclararle cada vez que esté meramente informando y cada vez que esté opinando. Y bueno, más allá, digamos, de las dificultades que eso conlleva en términos de la velocidad de los medios de comunicación, pues preocupa el hecho de que, pueda, insisto, utilizarse para sancionar o censurar a los de por sí ya vapuleados medios de comunicación. Pero déjeme ir a este tema, y es que se acercan, sí, las elecciones. La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, la Comisión Nacional de Elecciones, presidida por Citlali Hernández, estuvieron con aspirantes a las coordinaciones estatales de Zacatecas, Quintana Roo, Tlaxcala, Michoacán, para cerrar filas, para que haya unidad en el partido, coordinaciones estatales que pues son básicamente algo así como precandidaturas. Pero ya estaremos en ello porque el 27 se va a poner bien grillo. Mi compañero Ricardo Vitela recorre las calles y ¿qué nos reportas, queridísimo? Muy buenos días, hola. Hola, mi querida Pau, muy buenos días, gusto en saludarlos en este inicio de semana lunes. Bueno, ya tenemos complicaciones viales y es que están trabajando los elementos del Cuerpo de Bomberos. Es la calle de Benvenuto Celín y la calle del Greco, aquí en la colonia de Mixcoac, Benito Juárez. Este árbol quedó encima de este tractocamión, Paola. Los bomberos están haciendo pues todas las maniobras posibles para poder seccionar este gran árbol. Es un hule de 10-12 metros de altura. Y bueno, pues así quedó encima de la cabina de este tractocamión. No sabemos si le pegó el tractocamión o se salió de su raíz. Pero bueno, ya están trabajando los bomberos en la parte superior con una motosierra. Lo van a seccionar y poco a poco irán retirando por partes este árbol para poder quitar el tráiler y así agilizar la vialidad que se encuentra obstruida para quienes vienen de Avenida Revolución con destino hasta la zona del periférico. Paula, lo que tenemos que informarte esta mañana aquí en la zona surponiente de la Ciudad de México. Y te lo agradezco muchísimo. Gracias. Buenos días. Un abrazo, Pau, buenos días. Muchos abrazos, buen día. Oigan, esto, me cuesta, me duele de verdad compartirles información como esta. Elvia Ramírez, en Calvillo, Aguascalientes. Una mujer rescataba perros en la calle, a eso dedicaba su tiempo, a rescatar a perritos sin familia. Y bueno, su esposo, de acuerdo a lo que han difundido las autoridades, la encerró, discutieron, la encerró, le bloqueó las salidas y le prendió fuego a la casa, con ella y los perritos al interior. Ella tuvo quemaduras pues terribles, los perros pudieron ser rescatados, el tipo ya fue detenido y fue vinculado por feminicidio. Y fíjense, en este caso, un ambientalista, hemos hablado de la enorme vulnerabilidad, los muchísimos riesgos que corren quienes cuidan al planeta en este país. Aquellos comprometidos con la tierra, los que dejan la vida para cuidar la casa grande, la de todos, el planeta. Severamente amenazados en México, particularmente los que cuidan a los bosques. ¿Por qué? Pues por los talamontes. Una de las vertientes criminales en este país. Grupos de narcotráfico que, bueno, entre muchas otras cosas, son talamontes, comercializan madera y entonces aquellos que protegen a los bosques corren grave riesgo y no sabemos dónde está José Luis Silva. El 15 de julio desapareció en Hidalgo, Michoacán. Él pues defendía los bosques, estaba en contra de la tala ilegal de árboles en su comunidad. Se lo llevaron. La última vez que lo vieron fue después de ir al bosque de los azufres porque escuchó el ruido de las motosierras, fue rápidamente a verificar qué pasaba. Un día después, un tipo le avisó a sus familiares que José Luis estaba retenido y que en caso de que no fueran a negociar con el jefe la cesión de sus tierras, lo iban a torturar y lo iban a desaparecer. Y desde ese momento no se sabe nada de José Luis.
Hay colectivos exigiendo su localización, hay familiares desesperados, imagínense la angustia. Y sí, ¿cuántos casos ya de personas, insisto, que se dejan la vida por cuidar a la tierra en México? La semana pasada les informé de la vinculación a proceso por el feminicidio de Dana Yanina, la primer detenida por la muerte de Dafna Zapata en una academia militar allá en Ciudad Madero, Tamaulipas. Este fin de semana su defensa apeló esa resolución, quiere revocar la decisión y que Dana, que tiene 18 años, sea liberada. Lo que argumentan es que ella también fue víctima de abuso, ella también fue víctima de violencia y que habría sido, pues, de alguna manera obligada a hacer lo que hizo, en este caso, que es horroroso. Uy. Y en el Estado de México detuvieron a Cristian Daniel N., implicado en el asesinato de Alberto Sandoval, el estudiante de 21 años de la FES Zaragoza, en un asalto en el transporte público el 16 de julio, así que ya son 3 detenidos por este caso. Pero paremos de violencia, por favor. Yo sé que ya estamos cercanos a exceder lo que podemos procesar con, digamos, salud. Es brutal, pero también es una falta de respeto no informar sobre estos temas que son cruciales y no hacerles saber lo que está pasando en México. Déjenme ir al tema de la UNAM. ¿Cómo le van a hacer después de la trampa masiva que se hizo en el examen por línea, en el examen virtual? Bueno, pues el comité técnico que revisó justamente las irregularidades, así prefirieron decirle porque lo de tranza se oye muy feo. Entonces el comité que revisó las irregularidades emitió unas recomendaciones. La principal, pues que hagan un examen presencial. Son alrededor de 58,000 aspirantes los que tendrán que hacer el examen presencial. ¿Cuándo? No se sabe, todavía no se define, pero van a convocar a quienes fueron seleccionados y a quienes obtuvieron un número superior al mínimo de aciertos requeridos en procesos anteriores. O sea, los que de plano sacaron muy baja calificación y quedaban descartados, pues ya, ¿para qué los citan? Pero a los que sí habrían aprobado los van a volver a citar para hacer ahora un examen presencial. El rector Leonardo Lomelí se disculpó públicamente con los estudiantes que, pues, ni hablar, van a tener que hacer esta prueba. No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control, precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes. Y bueno, ya empezaron los movimientos. Horas después de que se hiciera este anuncio, la secretaria general de la UNAM, Patricia Dávila, presentó su renuncia. Estaba en el cargo desde noviembre del 2023, tenía a su mando la Dirección General de Administración Escolar, justamente el área encargada de gestionar los exámenes de ingreso. Así que el rector pues aceptó su renuncia, nombró a Javier de la Fuente Hernández y pues ya, ahí está, ¿no? Digamos que la primera salida luego de este papelón que pues lamentablemente afecta muchísimo a la UNAM. Por lo pronto los aspirantes seleccionados llamaron a una marcha para hoy, ahí en la explanada, en Rectoría, en CU, para expresar su preocupación y pedir que se proteja el esfuerzo de quienes obtuvieron su lugar de manera legítima. Pues sí, quienes no hicieron trampa van a tener que presentarse al examen presencial junto con los que sí hicieron trampa. Es que no se nos ocurre a nadie otra manera de poder solucionar el asunto. Si sí se te ocurre a ti, por favor, compártela, no solo con nosotros, sino por favor con el rector Lomelí, que está con tremendo lío encima. Bueno, ya ayer el personal de Canal 11 retomó las instalaciones. ¿Se acuerdan que los estudiantes habían tomado las instalaciones de Canal 11? Estudiantes y algunos maestros. Bueno, pues ya pudieron recuperar estas instalaciones de manera pacífica. Estaban tomadas desde el 21 de mayo en protesta por deficiencias en la infraestructura de los planteles y por un presunto desvío de recursos. Canal 11 informó que mantuvo sus transmisiones de forma limitada y que poco a poco irán regresando sus trabajadores. Este fin de semana la presidenta Sheinbaum fue a Oaxaca a supervisar obras, planes del programa Bienestar, de la sección 22 de la coordinadora, y justamente integrantes de esta sección 22 interceptaron su camioneta y tuvieron, pues, ¿cómo llamarlo?
este encuentro informal. Ahí la presidenta acordó recibirlos el 13 de agosto en Palacio Nacional para atender sus pendientes. Por eso nosotros ahora requerimos como sección 22 una mesa específicamente con usted. Para estos puntos. Así es. Son temas que se han tocado en mesas anteriores, pero que no se han discutido. Bueno, y al menos 40 migrantes de distintas nacionalidades estuvieron detenidos en la estación Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración. Es Tapachula, Chiapas, y ocurrió un motín. Disturbios, prendieron fuego a los colchones, piden ser liberados porque aseguran hay abusos en ese lugar. Las autoridades federales controlaron la situación, por lo menos 2 venezolanos fueron arrestados. El instituto dijo que ya hubo diálogo con los inconformes y que nadie resultó lesionado. Este fin de semana, luego de más de dos semanas de haber muerto al huir de un operativo de ICE en Florida el 14 de julio, el cuerpo del mexicano Juan Jairo Coronilla llegó a Puerto Blanco, allá en Guanajuato, y bueno, pues sus familiares, sus amigos lo acompañaron en los servicios funerarios. Ya es la media, vámonos a la información en breve, querido Irán. Nos arrancamos rápidamente, Pau, porque fue vinculado Jonathan N., el Diente de Oro, presunto integrante del grupo delictivo Tren de Aragua, acusado de ejercer la explotación sexual aquí en la Benito Juárez, en la Ciudad de México. 2 muertos y 5 heridos, el saldo de un ataque a balazos en la inauguración de un bar en Cuernavaca, Morelos. En más información nacional, en Calera, Zacatecas, ocurrió un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y policías estatales. En la refriega, 5 criminales fueron abatidos. Asesinaron a balazos al coordinador de Morena en Amozoc, Puebla, Jimmy Bonilla. Encontraron su cuerpo en una camioneta abandonada. Mientras tanto, en Topolobampo, Sinaloa, la Marina destruyó 3 narcolaboratorios en los que aseguraron más de 3,000 litros de precursores químicos. 20 reos del penal de Mazatlán fueron trasladados al Ceferezo 17 en Tomatlán, Michoacán. Tratan de desarticular redes delictivas al interior de la prisión. Y vean nada más, un barco camaronero explotó mientras era reparado, todo esto en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Un trabajador lamentablemente de 60 años murió en esta situación. Ayer un sismo de 5.1 grados sacudió a Loreto en Baja California Sur. Por fortuna no hubo daños. En información metropolitana, la alcaldesa de Xochimilco en la Ciudad de México, Circe Camacho, rindió su segundo informe de gobierno. Destacó que se están atendiendo deudas históricas con los habitantes de esta demarcación. Banco Multiva presenta. El peso frente al dólar se cotiza en 17,31. La bolsa mexicana cerró con una pérdida de 0.53% el viernes. Banco Multiva presentó. Pero me enlazo rápidamente hasta la redacción. Tienes información de última hora. Kena Uribe, te escuchamos atentísimos. Buenos días, linda. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi Pao. Esta mañana le iniciamos con un fuerte accidente sobre la carretera federal México-Puebla a la altura del municipio de Los Reyes, La Paz. Y sí, mantiene afectada toda la circulación con dirección a la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Como podemos ver en las imágenes, un tráiler que transportaba decenas de rollos de papel de imprenta perdió el control al tomar la curva y terminó volcándose. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas. Sin embargo, las maniobras van para largo, ya que primero deben retirar los rollos de papel con una grúa antes de mover el tráiler. Como este acceso se encuentra cerrado, la única alternativa para ingresar a la Ciudad de México es utilizar la autopista México-Puebla. Tómenlo muy en cuenta. Es la información, Pao. Seguimos pendientes porque esto también es noticia. Gracias, muchísimas gracias, Kena. Oigan, esto es que si pensabas que ya lo habías visto todo, yo no recuerdo un pleito así entre árbitros y policías. ¿O ustedes sí? Porque de pronto mi memoria, ya ven que, digamos que yo olvido todo lo que me conviene, pero de esto no recuerdo. El sábado en la noche, despuesito del partido Cruz Azul Atlante, hubo un pleito entre los árbitros del encuentro y policías de tránsito. Resulta que los árbitros denunciaron que sufrieron agresiones físicas, verbales y hasta amenazas de muerte por parte de los elementos. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México respondió, rechazó los señalamientos. Dicen que el pleito comenzó al molestarse por una infracción que les aplicaron al ser sorprendidos circulando en sentido contrario. Multaron a los árbitros
Y entonces los silbantes se pusieron agresivos con los agentes. Sí, ahora sí que los árbitros les querían sacar la tarjeta roja, pero esa no era su circunscripción. Oigan, aprovechando justamente que Sebastián anda por allá de gira artística en la República Dominicana, ¿qué tal si esta escuela se pone justamente caribeña? ¿Cómo no? Y platicamos de algunas expresiones que se usan por allá. ¿Quién quiere venir a esta escuela dominicana, por favor? Vladimir, me encanta. Hola. ¿Cómo estás, Tonatiu? Buenos días, maestra. Buenos días a ambos, queridos alumnos. Vamos a ver qué vaina. A ver. ¿Ustedes saben qué quiere decir chivirica allá en Dominicana? No. Chivirica es una mujer así como muy alegre, como muy coqueta, como muy enamoradiza. Como muy sí me representa. Además me encanta la palabra, ¿no? Chivirica. ¿Qué significa humo? ¿Humo? Borracha, persona borracha. Sí, exacto. Humo y tomo. Así. Humo y tomo. Haz de cuenta, si te representa. No es cierto, mi Vlad. Pero no en este momento, ¿no? Pues sí. ¿Y qué significa bochinche? Bochinche es chumo, es chisme, es un rumor, es una murmuración, ese es el bochinche. En fin, que muchas expresiones, también frases que me encantan, por ejemplo, esta de se te fue la guagua, sí saben la guagua, ¿no? Es el vehículo que te lleva, el transporte. Entonces, se te fue la guagua es cuando algo se te olvidó o algo se te distrajo. Aquí de pronto decimos se me fue el avión, allá lo que se les ve es la guagua. Sí, y por ejemplo, esta otra de estoy manzana. Es que estás tranquilo, así, sin preocupaciones. Dice que tengo el cuerpo de manzana, pero no. Mi señora te está poniendo el cuerpo de manzana. Bueno, pues sí. ¿A quién? ¿A ti? Estoy tranquilo. Cuerpo de manzana y yo muy verde. Eso. Bueno, mis manzanitos. Aquí le informamos en su momento del asesinato de Valeria Márquez, esta influencer, esta generadora de contenido, que, bueno, pues causó mucho impacto porque ella estaba transmitiendo en vivo cuando le dispararon. Fue el 13 de mayo del 2025. Valeria estaba ahí en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. Una chava de 23 años, pues muy guapa, creadora de contenido, dueña de ese salón de belleza, que en sus redes pues compartía mucho de su cotidianidad, de su vida en el trabajo, también fotos de sus viajes. Trabajaba como modelo, una carrera que tomó impulso luego de que ganara el certamen de belleza Miss Rostro 2021. Así era parte del contenido que compartía Valeria en sus redes sociales. Mi mamá me estaba buscando, güey. Nadie sabía dónde estaba. Y mi papá empezó de que qué chingados contigo, ¿dónde estás? Y yo no te voy a decir dónde estoy, ni a ti ni a mi mamá. Mi mamá desesperada, yo también le dije a mis tíos de que no quiero que le digan a mi mamá dónde estoy. Y bueno, pues al parecer con Valeria ocurrió lo que lamentablemente ocurre con muchas jóvenes que bueno, pues destacan, ¿no? por su belleza, por su sensualidad y que de pronto pues se involucran en relaciones peligrosas. Ojo, muchas veces incluso en contra de su voluntad. Ante las armas no siempre hay opción de decir sí, gracias o no gracias. En fin, que le dispararon en plena transmisión y bueno, pues por esos días, luego del asesinato en redes sociales, distintos medios señalaron a Ricardo Ruiz, el R, líder de un grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo señalaron como principal sospechoso. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco dijo en su momento que no había en la carpeta de investigación algún señalamiento contra un personaje en particular. Este hombre fue señalado porque supuestamente tenía una relación sentimental con Valeria. Hoy sabemos que esa versión era incorrecta. Este fin de semana fue detenido el presunto coautor material del feminicidio, Iván Martín N., quien habría participado antes, durante y después del ataque. La captura ocurrió después del arresto la semana pasada de Ramón Ángel N., alias el R1, presunto líder regional del Cártel Jalisco, vinculado no solamente al feminicidio de Valeria, sino también al caso de Carlos Manso en Uruapan. De acuerdo al secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, su hijo, Francisco N.,
expareja de Valeria Márquez, le habría pedido ordenar el asesinato. ¿Qué nos dice esto, no? Justamente, pues, de los riesgos para muchísimas personas, en este caso para muchas mujeres. Tienen una relación, termina esa relación, bueno, no estás conmigo, pues con nadie más, y la manda a matar. La defensa de Roberto Farías, el ex vicealmirante de la Marina, su defensa dijo, ojo, que 6 miembros de la Marina ya declararon por esta red de huachicol fiscal. No perdamos de vista, una red liderada por altos mandos de la Secretaría de Marina, empresarios y agentes aduanales. Los abogados informaron que el personal dio información que no estaba en la investigación y pues tuvieron además conocimiento de las acciones de integrantes de esta red de corrupción que permitió pues el contrabando de millones de litros de combustible a través de buques. Y sí, lo hemos dicho una y otra vez, no puedes robar combustible así nada más. Esa cantidad millonaria, pues no puedes tener refinerías escondidas. No puedes venderlo a otros países sin que la autoridad se dé cuenta. Solamente, si están coludidos, puedes robar combustible masivamente y puedes exportarlo a otros países. A estos casos se suma la detención de Iker Andoni N., presunto miembro de una red de huachicol fiscal que operaba en el Estado de México, en Querétaro, en la Ciudad de México desde 2024. Es el supuesto administrador que comercializa el hidrocarburo que le roba a Pemex. Apuntan también que recibió protección del excomandante de la Fiscalía General, Paul Manrique, quien le habría ordenado a los elementos de seguridad no intervenir en los casos de traslado y extracción ilegal del combustible. Otra vez, clarísimo. Si no te protege una autoridad, ¿cómo te llevas el combustible de Pemex? Que, ojo, es de Pemex, es tuyo, es mío, es de todos los mexicanos, ¿no? Pero pues sí, hay que estar ahí, desde luego, coludidos con la autoridad para podérselo robar. En Veracruz, Pemex informó que ya terminó el cierre de este pozo que tenía la fuga durante 150 días, incendio, daños ambientales en las Chuapas. El pozo ya no está con ese flujo y bueno, pues la fuga estuvo activa desde el 5 de marzo. Ya que hablo de Pemex, las finanzas tuvieron un balance favorable en el segundo trimestre del año. Los ingresos por ventas y servicios superaron los 510,000 millones de pesos. Es un crecimiento del 30% anual. Lograron revertir esa pérdida brutal de 11,000 millones de pesos en el mismo periodo del año pasado. Y en Yucatán, la Profepa, la Procuraduría de Protección al Ambiente, clausuró las obras de un proyecto que se llama Las Dunas. Dicen que hay afectaciones a la flora y a la fauna en Chuburná y en Progreso. Hicieron una inspección, encontraron algunos ejemplares de algodón y de biznaga y bueno, pues está por lo pronto detenido porque son especies en riesgo de extinción. Pero el derrame, el de hidrosulfuro de sodio, ¿se acuerdan? Primero descarriló un tren de Ferromex en Naco, Sonora. Generó este derrame. Y la Secretaría del Medio Ambiente recalcó que esa empresa pues va a tener que asumir la remediación ambiental, más de 70,000 litros de ese químico que acabaron en un arroyo, todo el agua contaminada. Hay que estimar la magnitud de la contaminación y definir el programa de remediación y pues sí, le va a tocar a la empresa. De regreso en México, lluvias. ¿Y de qué magnitud? Bueno, a ver, le muestro cómo quedaron algunas calles luego de una granizada, pero de esas buenas, pintadas de blanco. Fíjense, parece nieve en alguna otra latitud. Pues no, es la Ciudad de México en pleno verano. Luego en Indios Verdes se cayó un árbol que afectó a insurgentes, estuvo afectada la línea del Metrobús. Bueno, distintas afectaciones en distintas también ciudades de este país por las lluvias que son cada vez más intensas y pues lamentablemente también cada vez más devastadoras. Por ahí otro árbol que bloqueó una avenida y afectó a coches, afectó también este camión de pasajeros. Mire, así quedó con el árbol encima. Luego en Indios Verdes, en el paradero, se incendió un transformador, un sustazo el que se llevaron. En el cablebús de la línea 1
hubo usuarios que grabaron la tormenta desde adentro de las cabinas. Imagínense, ay, sí asusta, ¿no? Ahí colgado y ver cómo se están moviendo los de al lado. No, pues sí. Sí se mueve como piñata en kermés. Luego el metro, la línea 3, se metió el agua y el granizo hasta las vías. Así el granizo al interior del metro. En la línea 5 que va del Politécnico a Pantitlán, cerrada, porque también se les cayó pero un árbol. No, bueno, pasó de todo. En la colonia Lindavista, fíjese, la granizada así se veía desde el interior de un coche. De pronto algunas bolas de granizo tan fuertes que dañan la carrocería. Se metieron el agua y el granizo a un estacionamiento en un centro comercial. Así quedó. En esa misma plaza, es la Plaza Lindavista, se desprendió el plafón del techo. Por fortuna no le cayó a nadie. Fíjense, ahí cerquitita estaban unas personas. Bueno, pues la libraron de milagro, ¿eh? Qué suerte. Mira, ahí el instante. ¡Ay! Sí, por suerte no, insisto, no lastimó a nadie. Pero en Iztacalco también les llovió y tupido, granizada importante. ¡No te salgas! No te salgas. Pues sí, porque había chavitos que querían jugar con el granizo, sí se antoja, la verdad. En la colonia agrícola oriental, inundaciones. En el estadio de béisbol, tenemos un estadio maravilloso, ¿eh? El estadio Alfredo Harp Elú, reconocido internacionalmente por su belleza. El juego de los Diablos Rojos del México, pues los Diablos Rojos fueron blancos. Así se veía, espectacular. Claro, espectacular hasta que se daña muchísimo y cuesta un dineral arreglar el tiradero. En Iztapalapa tampoco se salvaron. Los clientes de un supermercado tuvieron que, subirse ahí a las sillas o a los carritos o a lo que fuera para no mojarse. El domingo, lluvias también en Nuevo León, ojo. Ándele. Así se fueron los puestos del tianguis, la mercancía, las lonas. A esa velocidad avanzaba el agua y se llevaba todo por ahí, el banco. No, una cosa tremenda. Son los puestos del tianguis de la colonia San Gilberto en Santa Catarina. Otros puestos terminaron de plano destruidos. Mire aquí también. Así se fue el puesto rodante. Ahí se lo llevaron completito con todos los muñecos de peluche. Muchas personas pues perdieron toda su mercancía. Un señor tuvo que ser ayudado porque con todo y triciclo, mire, no quería que se fuera su triciclo, pues es su herramienta de trabajo. Se aferró con todas sus fuerzas para que el agua no se llevara su triciclo. ¡Déjelo que se vaya! Déjelo que se vaya, pues sí, porque el agua ya se estaba llevando al triciclo con todo y señor. Esto es Nuevo León. ¡Hágase para allá! Y pues así, las personas ayudándose y aconsejándose unas a otras. Ya se estaba llevando la corriente al señor también. En San Luis Potosí se inundaron, la avenida Universidad, así terminó. No, por todo el país, de verdad que afectaciones severas por las lluvias pues tan intensas. Ya me da miedo preguntar cómo se va a comportar el cielo, mi cielo. Mi cielo, les platico rápidamente para que precisamente tomen sus previsiones porque se esperan más lluvias. Esto para Sinaloa, para Durango y Nayarit. Al contrario, mucho calorcito para Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas con temperaturas de hasta 47 grados. Para la Ciudad de México, para los chilangos y las chilangas, hay 60% de probabilidad de lluvias para hoy. Así que pues no olviden el paraguas y el impermeable. Y a cuidarse mucho, por favor. Pues sí, ya casi no olviden la lancha. La cosa se pone ha brava. estado cañón. Vamos a ir precisamente a Guadalajara, pero con otro tema, y es que desmantelaron un casino clandestino. Carlos Carrizales, tú tienes la información. Adelante, muy buenos días. Muy buenos días, Paula. Con el gusto de saludarlos a ti y a toda la audiencia de Imagen Televisión desde Guadalajara, Jalisco.
Veamos este caso que es bastante curioso. ¿Por qué? Porque lo que empezó como la búsqueda de un patín eléctrico robado terminó en lo que al parecer va a ser un duro golpe al crimen en Guadalajara. Y es que gracias al GPS de este monopatín, la Fiscalía del Estado cateó un inmueble en la colonia San Juan de Dios. ¿Y cuál fue el resultado, Paola? 14 personas detenidas, más de 3 kilos de presunta droga, armas, vehículos irregulares, un casino clandestino al descubierto con más de 30 máquinas tragamonedas, todas aseguradas. Todo esto que encontraron, así como los presuntos responsables de tener todo esto, ya están a disposición del Ministerio Público. Y en dado caso, Paola, de que sean declarados culpables, el patín va a ser el menor de sus problemas. Paola, es la información que hay al respecto. Regreso con ustedes al estudio. Les mando un abrazo. Gracias. Muy buenos días. Gracias, Carlos. Fíjense la violencia en Sinaloa. Ángel Leonel Ramos, 17 años, estudiaba prepa. Pero no solo estudiaba en la prepa, fíjense, caramba. Tenía 2 trabajos. O sea, estudiante y sí, trabajador. 2 trabajos para que le alcanzara, para poder salir adelante. Lo secuestraron el 20 de junio, justamente al salir de trabajar allá en Culiacán. Y lamentablemente el fin de semana encontraron su cuerpo. La Fiscalía del Estado pues dice que ya está investigando el caso. Sí, nada más tienen tantos casos acumulados. Y bueno, pues normalmente, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero sí, un chiquito de solo 17 años, muy esforzado, muy estudioso, muy trabajador. Aquí en la Ciudad de México detuvieron el fin de semana a Iván N. Ya es el 8º presunto implicado en el secuestro y homicidio de Guillermo Hidalgo y de Zafar Padamse, la pareja de estadounidenses, ¿se acuerdan? Que desaparecieron en mayo en Interlomas. Bueno, pues ya, un detenido más por este caso, mientras que en Morelos, aquí le informé de esto, bueno, diría que inaudito, pero no. Lamentablemente ya se está convirtiendo en habitual lo que pasó en Temoac, Morelos. Valentín Lavín, el alcalde, que fue asesinado en su oficina, O sea, fueron hasta el Palacio Municipal a matarlo el 23 de julio. Bueno, detuvieron a su esposa, a Marisol N. La arrestaron junto a Giovanni Emanuel, el director de Seguridad Pública del municipio, o sea, el jefe de la policía, arrestado. ¿Por qué? Porque está acusado de extorsión, tanto él como la esposa del difunto alcalde. Ella fue vinculada luego de una audiencia en Cuautla. Participó desde julio del 2025 en las extorsiones en contra de los habitantes de Temoac. O sea, golpeaba y amenazaba a las víctimas para intimidarlas, para obligarlas a entregar dinero. Mientras que el mando policíaco fue liberado por pruebas insuficientes. Pero imagínense, para los habitantes de Temoac, para los comerciantes de Temoac, que la esposa del alcalde sea la que te extorsiona. ¿Y entonces qué haces? ¿Vas y lo denuncias ante sí mismo? Oiga, señor, su esposa me está extorsionando. Bueno, el alcalde asesinado y de quien dijo en su momento el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, estaba siendo investigado por vínculos criminales. ¿Cómo le haces ciudadano si el que te gobierna es criminal? ¿Cómo le haces? Ayer en la mañana atacaron a balazos al conductor de una camioneta. Iba en la autopista Cuernavaca-Acapulco, cerquitita de la caseta de cobro de Puente de Ixtla. La zona, ya saben, fue resguardada. Las autoridades no han dado más información ni sobre el estado de salud de la víctima, ni sobre detenidos, ni sobre nada. Pero también en la unidad deportiva Nogales, Sonora, en pleno partido de béisbol, se empiezan a escuchar detonaciones. Unos pensaban que eran cohetes. No, era una balacera. Empataron el juego, el equipo de Div. Así. Fíjese, todavía sin claridad de lo que ocurría, el bateador iba corriendo a primera base cuando después corrió, pero a salvarse. Las autoridades dijeron que las detonaciones fueron hechas por los tripulantes de un coche que era seguido por policías y que sí lograron detenerlos. Voy a la redacción. Tienes más de última hora. Kena Uribe, te escuchamos.
Así es, Pau, hay más complicaciones viales sobre la carretera federal, ahora México-Pachuca con dirección a la Ciudad de México, luego de que la caja de un tráiler literalmente se partiera por la mitad a la altura de Tecámac. Como podemos ver en las imágenes, la unidad transportaba toneladas de abarrotes y arena para gato, por lo que el peso venció por completo la estructura. En estos momentos, elementos de protección civil y personas en el sitio trabajan mano a mano para traspasar toda la mercancía y así poder liberar la vialidad. Afortunadamente es importante, no hay personas lesionadas, pero sí un importante tráfico debido al cierre de un carril, afectando el paso. Tómelo muy en cuenta si está por salir. Es la información, Pau, seguimos pendientes porque esto también es noticia. Y te lo agradezco muchísimo, Kena, gracias. Pendientes. Buenos días. En la Riviera de Nayarit, las comunidades agrarias mantienen una disputa con el gobierno del morenista Miguel Ángel Navarro. Y es que ordenó abrir procesos penales contra todos aquellos que no cedan la posesión de sus tierras. Los ejidatarios denuncian que les fabrican procesos penales para presionarlos a entregar sus terrenos. El gobierno durante muchos años ha tenido en vista este terreno, ya que a mi padre, Ignacio Guzmán Sánchez, lo detuvieron en 3 ocasiones diferentes. Lo metieron en prisión y lo hacían o lo presionaban para que firmara y cediera estas tierras. Mi padre, con su documentación que tiene como ejidatario, siempre logró obtener su libertad y siempre salían en las constancias el no ejercicio de la acción penal porque nunca pudo el gobierno poder comprobar que esos terrenos se habían indemnizado. No te voy a preguntar cómo te llevas con tus suegros, porque qué tal que te llevas mal y tienes que mentir en televisión nacional. ¿Sí? No, sí, le mando besos a mi suegra. ¿Qué le dirías a tu suegro, a tu suegra? Ay, Sajid, ¿qué preguntas haces? Así es, qué bonito es tener familia política. Pero a ver, ¿qué le dirías a tu suegro? Pues al mío que fue un buen suegro y que pues gracias por su apoyo, porque me apoyó muchísimo cuando estuvo vivo con mis hijos. ¿Qué le dirías a tu suegro? Que lo extraño mucho, que hablen con su hijo para que, ya saben. ¿Andas de migajera? No, es que ellos me querían mucho, pero el hijo no. Pues a mi ex suegro le diría que regrese, que aquí la vida sigue sin él, triste, para echarse unos buscoles. Invitan. Sí, bueno, tú estás ya más para allá que para acá. ¿Y a ti qué tal te fue con tu suegro? Pues, de primero bien y después regular. Bien y a la vez mal, porque a veces no dejan tener a sus hijas, tener novio y se complica ahí. Que sea muy bien ex suegro. Cuéntame, ¿tú qué le dirías a tu suegro? Pues le diría que por qué se fue por los cigarros y me dejó a su esposa. ¿Qué le diría a mi suegro? Pues sin palabras. ¿Qué le dirías a tu suegro? Pues diría, ya llegué, suegro, para mejorar la raza, ¿no? Un beso, suegro, y feliz día. Nos vemos en la casa. ¿A qué va? Pues regresamos allá al estudio y me voy a ir con este canal con el suegro, pues ya me cayó mi mente, vamos. Vámonos. Muchísimas felicidades, Lalo. ¿A poco no canta igualito que tú? Mau, ¿cómo estás? Aquí tenemos un periquito, compañeros. Ay, mira, con look nuevo y regresé todo. a mi etapa Haaland, muchachos. Si me ven en la calle, no sé, no me piden fotos, no soy Haaland. Oye, te ves guapérrimo. Gracias, Paola, Paola, por favor. Si alguien tiene credibilidad aquí es Paola Rojas, disculpe. Tiene crisis de la edad, perdón. Confío en ti, jefa. Qué bárbaro. ¿Cuánta onda? Los queremos, vecinos. Muchos besos. Chao.